El tapiz La Oración de los Magos es un paño diseñado por el artista barroco flamenco Pedro Pablo Rubens, tejido en varias oportunidades a lo largo de diferentes siglos, y uno de ellos se conserva en la ciudad de Buenos Aires, en la Conferencia Episcopal Argentina. Se trata de un paño de grandes dimensiones, 5 por 7 metros aproximadamente, es decir, son 35 metros cuadrados tejidos. Este paño se ha tejido en las manufacturas de Bruselas, podemos afirmar esto, dado que en su ángulo inferior derecho podemos encontrar dos letras B en torno a un escudete rojo. Esas dos letras B significan Bruselas Brabantes. Desde tiempos de Carlos V, que los tapices tejidos en Brabante, en Bruselas, tenían que llevar el sello de la ciudad de procedencia. La manufactura que teje este tapiz es la de Jodocus de Vos. No está firmado el paño, que esto es algo que no es habitual en él, generalmente su taller firmaba los paños, pero podemos afirmar esto dado que las borduras de nuestro paño, que es el de la izquierda, se repiten en las borduras de una importante serie tejida por su taller, que es la de la conquista de Túnez, unas guerras de Carlos V en el norte de África. Y fíjense que las borduras, podemos ver, las borduras son estas guardas perimetrales, ¿no es cierto? Y podemos ver exactamente los mismos motivos ornamentales. Si bien nuestro paño data del siglo XVIII y el taller de Jodocus de Vos tejió esta serie en el siglo XVII, sabemos que las borduras fueron conservadas por los familiares que continuaron con la actividad del taller en el siglo siguiente. El tapiz de Buenos Aires, La Adoración de los Magos, está basado en una pintura de Pedro Pablo Rubens que se conserva en el Museo de Bellas Artes de Lyon. Una pintura de grandes dimensiones, 2,51 por 3,28, pero que no responden al tamaño de nuestro tapiz. Nuestro tapiz es prácticamente el doble en dimensiones. Quiere decir que esta pintura sirvió como el boceto para el cartón que luego otro artista va a preparar basándose en esta importante pintura. La composición del cuadro de Rubens, que es este que tenemos en pantalla, está armada en base a dos diagonales que parten de la cabeza del niño Jesús y de uno de los magos, que en este caso es el rey mago Gaspar. Y fíjense esta diagonal que nos lleva hacia el rey mago Baltasar y termina en el caballo. Toda esta línea de gente está vestida de forma muy exótica, muy lujosa, para marcar esa procedencia de Oriente. Y otra diagonal ascendente, que es la cabeza de Gaspar, Niño Jesús, Virgen María, marcando una diagonal hacia gentes con ropas más austeras, arman una composición dinámica donde el niño va a recibir estos objetos, mirras, inciensos, con estos magos que vienen de Oriente cargados con todas estas ofrendas al niño Jesús. En el taller de Rubens había varios grabadores autorizados por él, y uno de ellos fue el grabador Lucas Forstermann, quien va a grabar este mismo diseño que se conserva en la pintura de Lyon, pero va a ampliar la arquitectura. Fíjense que la arquitectura aquí es un poco más precisa, hay algunos elementos que en la pintura no los vemos, y el grabado va a servir como el diseño, el modelo, para que luego un cartonista lo lleve a escala. Ese cartón se conserva. Esto no es algo muy habitual en la tapicería. Generalmente tenemos el boceto y el paño terminado, pero el cartón, que es la parte del medio sobre la cual los tejedores van a basarse en ese modelo guía, en ese modelo madre para poder realizar el textil, es raro que se conserve. ¿Por qué? Porque los cartones generalmente se cortan y acá podemos ver, este cartón se conserva en una abadía cerca de Bruselas, la abadía norbertina de San Servacio, en Grimbergen, y si nos acercamos un poco a este paño, que es muy grande, es de 5 por 7, porque es prácticamente las dimensiones de nuestro tapiz, estamos contando las borduras, ¿no? Esa guarda perimetral en las medidas 5 por 7, con lo cual es un poco más pequeño, pero es exactamente la escala del campo de nuestro tapiz. El campo sería el motivo central. Entonces, vamos a acercarnos, y les comentaba hace un ratito que es poco frecuente que los cartones se conserven porque se cortan. Si nos acercamos un poco más, podemos ver que aquí, donde está mi cursor, pasa una línea por el medio del cuerpo de San José, otra línea por Gaspar, y esas líneas son las líneas que van a utilizar los tejedores para cortar cada uno el fragmento sobre el cual va a tejer. Fíjense, en este caso, en este paño, trabajaron 1, 2, 3, 4 tejedores.
aproximadamente cada 1 metro de distancia cada uno, de manera tal que se avance en la tejeduría, porque si tejiera un solo tejedor se tardaría muchísimos años. Entonces son 4 tejedores los que sabemos que trabajaron a la par en simultáneo para realizar este paño. Luego alguien, creemos el abad, que es quien compra estos cartones en el siglo XVIII, los ha unido nuevamente, los ha pegado nuevamente y los ha colocado sobre algún tipo de bastidor. Y se conservan en esta abadía cerca de Bruselas a los lados de un altar. Frente al cartón de la Adoración de los Magos hay otro cartón que pertenece también a la misma serie, porque este paño de la Adoración de los Magos está integrado a una serie iconográfica de 5 o 6 tapices. Es muy raro, como les decía, que se conserve absolutamente todo el proceso del paño terminado, ya que contamos con la pintura de Rubens, que sirvió como modelo, el grabado, que va a ser la fuente en la cual se va a basar el cartonista para copiar exactamente la misma pieza, y fíjense que el tapiz da un resultado invertido respecto del cartón. Es decir, en este caso está respetando el sentido de la pintura, ya que la Virgen aparece a la derecha y en el cartón a la izquierda. Esto es frecuente en los tapices que son tejidos con una técnica que se denomina el bajo liso. Si quisiéramos que replicara el sentido del cartón, debiéramos tejer al alto liso, que es una técnica un poco más compleja. El tapiz llega a Buenos Aires a principios del siglo XIX, entre el año 1817 y 1820, a través de un buque corsario. Un buque corsario ha capturado una fragata española que no sabemos si iba de Cádiz a Manila, en Filipinas, o de Manila estaba volviendo hacia España. Lo cierto es que este barco, este corsario insurgente con patente de corso de las Provincias Unidas del Río de la Plata, entre el año 1817 y 20, va a capturar la presa de esta embarcación, la embarcación también, y la va a remitir a Buenos Aires. Y el paño va a ser vendido en subasta pública una vez que es declarada toda la presa del barco buena presa, y se va a vender como alfombra en la ciudad de Buenos Aires. Lo va a comprar este tapiz barra alfombra un canónigo de la Catedral de Buenos Aires llamado Pedro Pablo Vidal, y lo va a donar a la iglesia de San Juan Bautista, una iglesia en la calle Alsina y Piedras, que antiguamente funcionaba un convento anexo. Actualmente ese convento no existe más porque las monjas vendieron el predio a la cadena hotelera que podemos ver aquí atrás en la foto, el Intercontinental, y se han mudado a la localidad del Paso del Rey en Moreno. Entonces el paño ha pertenecido a la iglesia desde el año 1817-20, que es la fecha probable de entrada del paño a Buenos Aires, hasta el año 1982, en que las monjas se mudan a Moreno. Se llevan el paño consigo a Moreno, pero en el año 1986, con la excusa de la llegada del Papa Juan Pablo II a Buenos Aires, que vino en el año 1987, las monjas van a hacer una donación con cargo al episcopado, y con la excusa del ornato del episcopado para recibir la llegada del Papa, el paño va a quedar allí y nunca más va a volver a Moreno. Cuando el paño ingresa en la iglesia de San Juan Bautista, estaba cubriendo una ventana que cubría el coro, es decir, funcionaba como cortina, y ha sufrido unas pequeñas inclemencias durante el periodo en que estuvo en la iglesia, ya que las monjas lo han cortado en dos. Fíjense que hay una línea que corre de manera horizontal, yo acá se los punteé, pero si se fijan cerca del cuello de la Virgen, por ejemplo, o a la altura del hombro de San José, podemos ver una línea que atraviesa absolutamente todo el tapiz. Esto es porque lo cortaron para utilizarlo como alfombras para poder arrodillarse a rezar. Otro de los problemas que ha sufrido durante la estancia en la iglesia es que le han tapado el genital al niño Jesús. Fíjense que pareciera tener un pañal, que en este caso está borroneado porque han intentado restaurarlo durante el siglo XIX esto, y se ha hecho una mancha peor, y han decidido en el siglo XX, la gente que lo restauró posteriormente, que ha tenido 2 restauraciones en el siglo XX, dejarlo así. Fíjense que en la pintura del Museo de León, en la pintura de Rubens, el niño no tiene ningún pañal, y tampoco lo podemos ver ni en el cartón ni en el grabado. Es decir, esto es algo que ocurrió mientras el tapiz estuvo en manos de la iglesia, en manos de estas monjas.
Ahora, les decía que este paño de la adoración de los magos está integrado a una serie iconográfica. Es uno de 5 o 6 paños que se conservan en la colegiata de la Granja de San Ildefonso en Segovia. Cuando cambia la dinastía de los Austrias a los Borbones en el siglo XVIII en España, Felipe V, el primer rey Borbón, nieto de Luis XIV, que se había criado en Versalles, va a ser quien gobierna por primera vez la corona de los Borbones en España, y casado con Isabel Farnese encargan esta serie de tapices. Se conservan dentro del Palacio de la Granja, en la Colegiata, que es la iglesia que estaba integrada a ese palacio, y varios de ellos aún los podemos ver al día de hoy. Uno de estos paños es el que tenemos en Buenos Aires. Son 5 o tal vez pueden llegar a ser 6, creemos que pueden llegar a ser 6 porque esta serie está siendo una reedición de una primer serie, una serie Princeps, la vamos a denominar, que es la serie inicial, la serie originaria que encargó un español, un noble español llamado Ramón Perelos y Rocafull. La serie Princeps se conserva en la Concatedral de Malta, en La Valeta. Él era el burgomaestre de la Orden de Malta y cuando es nombrado con este cargo, obsequia a la iglesia una serie de 29 paños. Acá a la derecha podemos ver una foto más antigua donde los paños se exhibían en la iglesia. Hoy hay un museo armado para exhibir estos 29 paños. Y dentro de estos 29 paños, que es la serie completa más importante del mundo, que se mantiene completa, ¿no? Me refiero, uno de ellos es la adoración de los magos, que es exactamente igual al paño que se conserva en Buenos Aires, nada más que en las borduras podemos ver la Cruz de Malta, a diferencia de nuestras borduras, que son aquellas de la serie que Carlos V había encargado de las conquistas de Túnez. Entonces, volviendo a la serie a la cual pertenece nuestro tapiz. No pertenece a la serie Princeps, a la serie del siglo XVII, a la serie original, la que Ramón Perelos y Rocafull va a encargar, sino a una reedición posterior del siglo XVIII que pertenece a Isabel Farnese y Felipe V de España. La serie nuestra no es la de Malta, sino la de la Colegiata de la Granja, es decir, forma parte, está integrada a esta serie iconográfica, que los paños que podemos ver son, en este caso, la entrada de Cristo en Jerusalén. Fíjense que las borduras se replican. Aquí tenemos una resurrección, una última cena, una erección de la cruz. El quinto paño sería el nuestro, el de acá, el de la derecha, y creemos que puede haber un sexto paño que es una natividad, ya que en la serie de Malta se conserva una natividad.